Cierta vez, una señora me buscó después de una conferencia. Sostenía un pequeño frasco de vidrio entre sus manos y me preguntó, casi avergonzada: Padre, tengo agua bendita en casa, pero nunca la uso. Se queda ahí guardada como si fuera un amuleto. ¿Está bien eso? La miré con ternura y respondí: el agua bendita no es un amuleto, es un signo, una invitación. Y tal vez lo más importante no sea tenerla guardada, sino entender por qué la guardas así, sin tocarla, sin dejar que entre en tu vida. Ella se quedó en silencio y percibí que aquella pregunta simple escondía algo mucho más profundo: el miedo de que los símbolos sagrados perdieran el sentido, o peor, de que ella misma hubiera perdido el sentido de lo sagrado. ¿Cuántos de nosotros guardamos agua bendita en casa pero rara vez la usamos? ¿Cuántos la ven como objeto decorativo, herencia de la abuela, costumbre antigua, pero no como aquello que realmente es un sacramento, un gesto de fe, un acto de confianza? Hoy quiero conversar contigo sobre esto, no para juzgar, sino para comprender juntos qué significa tener agua bendita en casa y más aún qué significa dejarla entrar en el corazón. El agua bendita no es mágica, no es una poción que aleja el mal por sí misma, como si la materia tuviera poder independiente de la fe, de la disposición interior, de la vida que llevas. El agua bendita es un sacramental, algo que la Iglesia nos ofrece como signo sensible de la gracia de Dios. Ha sido bendecida, consagrada, separada para un uso sagrado. Y por eso cuando la usas con fe, se convierte en un gesto de invocación, de súplica, de recuerdo de que no estás solo. Pero nota, con fe. No basta tener el frasco en casa. Es preciso que tu corazón esté dispuesto a reconocer lo que aquella agua representa, porque en el fondo el agua bendita nos recuerda nuestro bautismo. De aquel momento en que fuimos sumergidos en la vida nueva de Cristo, purificados del pecado original, marcados como hijos de Dios, ella nos recuerda quiénes somos. Y ese recuerdo no es nostálgico, no es pasivo. Es un llamado constante a la coherencia, a la santidad, a la conciencia de que llevamos en nosotros la dignidad de los bautizados. Cuando te signas con agua bendita al entrar en casa, cuando la pones en la frente de tus hijos antes de dormir, cuando la usas para bendecir los ambientes donde vives, no estás haciendo un ritual vacío. Estás diciendo: Señor, recuerdo que esta casa es tuya, que esta vida es tuya, que yo soy tuyo. Es un gesto pequeño, pero profundamente significativo, porque trae al cotidiano la presencia de Dios. Pero entonces, ¿por qué tanta gente tiene agua bendita en casa y nunca la usa? Creo que hay varias razones, y todas ellas revelan algo importante sobre el estado de nuestro corazón. La primera es el olvido. Simplemente olvidamos. Guardamos el agua bendita en el armario, en el cuarto, en algún rincón, y se vuelve parte del paisaje, invisible, inerte. Esto sucede porque nuestra fe también fue guardada, relegada a momentos específicos, a emergencias, a tradiciones que repetimos sin pensar. La fe viva, ardiente, presente, que transforma el día a día, esa fe fue olvidada y con ella los gestos que la alimentan. La segunda razón es el miedo de parecer supersticioso. Vivimos en una época en que todo necesita ser racional, explicado, científico. Y los gestos religiosos, especialmente los más simbólicos, son muchas veces vistos como restos de un tiempo premoderno. Cosas de gente que aún no ha evolucionado lo suficiente. Entonces hay personas que hasta creen, pero tienen vergüenza de usar agua bendita, de hacer la señal de la cruz en público, de orar en voz alta, como si la fe necesitara esconderse para ser respetable. Pero la fe verdadera nunca tuvo miedo de ser visible, de ser concreta, de manifestarse en gestos simples y humildes. La tercera razón es la confusión entre fe y magia. Algunas personas usan agua bendita como si fuera un objeto mágico, algo que por sí solo aleja el mal, trae protección, garantiza resultados.
Y cuando perciben que no funciona así, que la vida continúa difícil, que los problemas no desaparecen al echar agua bendita en las esquinas de la casa, se decepcionan y abandonan la práctica. Pero esto sucede porque nunca entendieron lo que el agua bendita realmente es. No es un escudo automático contra el sufrimiento, es un signo de confianza, un gesto que expresa la fe de quien la usa, un medio por el cual la gracia de Dios puede actuar en el alma dispuesta. Sin fe, sin vida interior, sin esfuerzo moral, el agua bendita no hace nada, no porque sea ineficaz, sino porque Dios respeta nuestra libertad y no actúa donde no hay apertura, donde no hay corazón receptivo. Recuerdo otra historia. Un hombre me dijo una vez que tenía agua bendita en casa, pero que nunca la usaba porque pensaba que no hacía diferencia. Padre, yo oro, voy a misa, intento vivir bien. ¿Para qué necesito agua bendita? Y yo respondí, tienes razón al decir que lo esencial es la oración, la misa, la vida moral, pero los sacramentales existen justamente para alimentar esa vida, para hacerla más concreta, más presente, más encarnada. No necesitas agua bendita para salvarte, pero ella puede ayudarte a recordar todos los días que eres hijo de Dios. Se quedó pensativo. Después me contó que comenzó a usar agua bendita al despertar, al salir de casa, al volver, y que aquello cambió algo en él. No de forma dramática, no con milagros espectaculares, pero percibió que estaba más atento a la presencia de Dios, más consciente de sus elecciones, más pacífico ante las dificultades, porque aquel gesto simple, repetido con fe, iba moldeando su corazón, educando su voluntad, recordándole que no caminaba solo. Y eso es lo que el agua bendita hace. No resuelve problemas por magia. Nos recuerda quiénes somos, quién es Dios, que la vida cristiana es una vida de confianza, de entrega, de búsqueda constante por la santidad. Ahora, hay algo más profundo que necesita ser dicho. El agua bendita solo tiene sentido si la vida que llevas también busca ser bendita. Si la usas, pero vives en la mentira, en la impureza, en el egoísmo, en la falta de caridad, entonces aquel gesto no pasa de ser hipocresía, porque los sacramentales no son independientes de la vida moral. Son expresiones de una fe que debe estar viva, coherente, encarnada en las decisiones cotidianas. No puedes pedir la protección de Dios por la mañana usando agua bendita y después pasar el día entero hablando mal de otros, engañando en el trabajo, maltratando a quien está a tu lado. Eso sería una contradicción profunda. El agua bendita nos llama a la coherencia, nos dice, fuiste bautizado, eres hijo de Dios, llevas una dignidad sagrada, vive de acuerdo con eso, y esa coherencia es lo que hace la fe verdadera. No basta tener gestos religiosos si la vida es un desorden moral. No basta ir a misa los domingos si durante la semana actúas como si Dios no existiera. La fe cristiana es exigente, es radical, porque nos pide la totalidad. Cuerpo, alma, mente, voluntad, todo orientado hacia Dios, todo ordenado según el amor. Y aquí entra algo en lo que Padre Ángel siempre insiste, la educación de la voluntad. La voluntad necesita ser educada para el bien, para la verdad, para el amor. Y los sacramentales, como el agua bendita, son medios pedagógicos que Dios nos ofrece para ir educando esa voluntad, para ir moldeando nuestro corazón según el corazón de Cristo. Cada vez que usas agua bendita con fe, estás diciendo, Señor, quiero vivir como tu hijo. Quiero que mi casa sea un lugar donde tú habitas. Quiero que mi vida sea una ofrenda agradable a ti. Y eso va transformándote, no de forma mágica, sino de forma real, profunda, verdadera. Porque la transformación cristiana no es instantánea, no es espectacular. Es lenta, paciente, hecha de pequeños gestos repetidos con amor, con fe, con perseverancia. Es como regar una planta todos los días. No ves el cambio de una hora para otra, pero con el tiempo la planta crece, florece, da frutos. Así es la vida espiritual.
Y el agua bendita es como esa gota de agua que todos los días va regando tu corazón, va recordándote que Dios está presente, que no estás solo, que la gracia está a tu alcance. Pero entonces, ¿cómo usar el agua bendita? No hay una fórmula rígida, no hay reglas inquebrantables. Lo importante es que sea un gesto de fe, hecho con conciencia, con amor, con confianza. Puedes usarla al despertar, haciendo la señal de la cruz y pidiendo a Dios que bendiga tu día. Puedes usarla al entrar en casa, recordando que aquel espacio es sagrado, es el lugar donde vives, donde amas, donde buscas la santidad. Puedes usarla para bendecir a tus hijos, tu cónyuge, tus cosas, no porque se vuelvan mágicas, sino porque estás consagrando todo eso a Dios, estás reconociendo que todo es don, todo viene de Él, todo debe volver a Él. Puedes usarla en momentos de tentación, de miedo, de duda, como un gesto de súplica, de invocación, de confianza. Y siempre, siempre que la uses, hazlo con el corazón atento, con la mente presente, con la voluntad dispuesta, porque el gesto sin el corazón es vacío. Y el corazón sin el gesto puede volverse abstracto, desencarnado, distante de la realidad concreta de la vida. Hay también la cuestión de los ambientes. Muchas personas preguntan si deben poner agua bendita en las esquinas de la casa, en las puertas, en las ventanas. Y la respuesta es sí, puedes hacer eso, pero siempre con la conciencia de que no es el agua la que santifica la casa, sino la vida de oración, de caridad, de virtud que vives dentro de ella. Una casa donde se ora, donde se ama, donde se perdona, donde se busca vivir según el Evangelio. Esa casa es bendita, esté o no llena de agua bendita en las esquinas. Pero si usas el agua bendita como un gesto de consagración, de entrega, de reconocimiento de que aquel espacio pertenece a Dios, entonces sí, es un gesto hermoso, significativo, que expresa tu fe. Lo importante es no caer en la superstición, no pensar que el agua por sí misma aleja el mal. Lo que aleja el mal es la gracia de Dios, acogida en un corazón humilde, en una voluntad firme, en una vida coherente. El agua bendita es un medio, un signo, un instrumento, pero no sustituye la conversión, la oración, la vida sacramental. Y aquí quiero tocar un punto delicado pero necesario. Hay personas que acumulan objetos religiosos, agua bendita, rosarios, imágenes, medallas, pero viven con el corazón cerrado, con el alma amargada, con la vida moral en desorden. Y piensan que esos objetos van a salvarlas, van a protegerlas, van a garantizarles la bendición de Dios. Pero no funciona así. Dios no se deja manipular. No es un mago que atiende pedidos porque tienes agua bendita en casa. Es Padre, y como todo Padre verdadero, Él quiere tu bien, tu santidad, tu libertad interior. Y eso solo sucede cuando te abres a Él, cuando te conviertes, cuando ordenas tu vida según el amor. Los sacramentales son ayudas, son apoyos, son signos sensibles de la gracia, pero no sustituyen la conversión del corazón. No sustituyen la necesidad de oración, de confesión, de comunión, de vida moral. No sustituyen el esfuerzo de crecer en virtud, de vencer el egoísmo, de amar de verdad. Si tienes agua bendita en casa pero no tienes caridad en el corazón, entonces aquella agua no sirve de nada, porque lo que Dios busca no es la apariencia de piedad, sino la verdad de la vida. Y la verdad de la vida está en las elecciones que haces, en las palabras que dices, en los gestos de amor o de egoísmo que practicas todos los días. Recuerdo un pasaje que siempre me tocó. Jesús dice en el Evangelio: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Esto se aplica perfectamente a los sacramentales. No basta tener agua bendita, no basta usarla, no basta hacer gestos religiosos. Es preciso hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es esa voluntad? Que vivas en el amor, que busques la santidad, que ordenes tu vida según la verdad, que trates a los otros con justicia y misericordia, que seas paciente, generoso, humilde, puro de corazón. Esa es la voluntad de Dios.
Y cuando vives así, entonces los sacramentales ganan sentido pleno, porque expresan una fe que es real, una confianza que es verdadera, un amor que es concreto, y Dios, que ve el corazón, responde a esa fe, no necesariamente con milagros espectaculares, sino con la gracia de perseverar, de crecer, de acercarse cada vez más a Él. Hay también otra dimensión importante. El agua bendita nos recuerda la lucha espiritual. Vivimos en un mundo donde el mal existe, donde hay tentaciones, donde hay fuerzas que buscan alejarnos de Dios. Y la Iglesia siempre enseñó que los sacramentales, usados con fe, pueden ayudarnos en esa lucha. No porque tengan poder mágico, sino porque expresa nuestra confianza en Dios, nuestra invocación de su protección, nuestra conciencia de que no luchamos solos. San Pablo habla de la armadura espiritual, de la necesidad de estar vigilantes, de orar sin cesar. Y el agua bendita puede ser parte de esa vigilancia, parte de esa oración continua. Cuando la usas, estás diciendo: Señor, confío en ti. Sé que sin ti nada puedo, pero contigo todo lo puedo. Me coloco bajo tu protección, invoco tu nombre, recuerdo que soy tu hijo bautizado. Y eso tiene efecto real, no porque el agua sea mágica, sino porque Dios responde a la fe, porque Él actúa donde hay confianza, donde hay apertura, donde hay corazón humilde y dispuesto. Pero cuidado, la lucha espiritual no es folclórica, no es dramática como en las películas. Es cotidiana, es silenciosa, es interna, es la lucha contra el egoísmo, contra la pereza, contra la sensualidad desordenada, contra la vanidad, contra la mentira. Es la lucha para vivir cada día con coherencia, con amor, con fidelidad a Dios. Y en esa lucha, los sacramentales son aliados discretos, son recordatorios constantes, son gestos que van educando la voluntad, pacificando el corazón, fortaleciendo el alma. No esperes que el agua bendita resuelva todo por ti, no lo hará, pero puede ayudarte a recordar quién eres, a quién perteneces y por qué vale la pena luchar. Y eso ya es mucho. Porque al final la vida cristiana no es sobre tener objetos sagrados, es sobre ser santo, es sobre dejar que Dios te transforme de dentro hacia afuera hasta que toda tu vida sea una ofrenda agradable a Él. Entonces, cuando mires aquel frasco de agua bendita en tu casa, pregúntate: ¿qué significa esto para mí? ¿Es apenas una costumbre, una herencia, una tradición que repito sin pensar? ¿O es un signo vivo de mi fe, un gesto concreto de confianza en Dios, un recuerdo diario de que soy hijo bautizado, llamado a la santidad? Y si percibes que el agua está ahí parada, olvidada, sin uso, tal vez sea hora de preguntarte también: ¿dónde está mi fe? ¿Dónde está mi vida de oración? ¿Dónde está mi esfuerzo por vivir según el Evangelio? Porque el agua bendita es un cuerpo, no son inocentes, no son neutras. Tienen un poder tremendo, un poder que puede bendecir o maldecir, que puede sanar o enfermar. Y hoy vamos a aprender juntos cómo usar ese poder para la gloria de Dios y para su propia sanación. Déjenme contarles algo que me partió el corazón hace apenas unos meses. Una mujer de 52 años, madre de 3 hijos, vino a verme completamente destruida. Me dijo: padre, tengo diabetes, tengo hipertensión, mis rodillas ya no responden y siento que mi cuerpo me está traicionando. Y cuando le pregunté cómo le hablaba a su cuerpo cada mañana, se quedó en silencio. Luego, con lágrimas en los ojos, confesó: le digo que es un estorbo, que ya no sirve para nada, que me está fallando. Hermanos, ¿se dan cuenta? Esta mujer buena, esta madre dedicada, estaba pronunciando sentencias de muerte sobre sí misma cada día. Y no es la única. Millones de personas en este mundo están haciendo exactamente lo mismo sin darse cuenta de que están alimentando su propia destrucción. Pero esa mujer tuvo la valentía de escuchar, de cambiar, de aprender a hablarle a su cuerpo con las palabras de Dios, con palabras de vida. Y los resultados fueron asombrosos, no porque yo sea especial, sino porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Saben cuál es el problema fundamental de nuestra época? Que hemos olvidado que somos unidad.
El mundo moderno nos ha partido en pedazos, por un lado el cuerpo, por otro el alma, por otro el espíritu. Pero eso es una mentira del enemigo, hermanos. Ustedes son una unidad maravillosa creada por Dios. Cuando su alma está enferma, su cuerpo se enferma. Cuando su espíritu está apagado, su cuerpo pierde vitalidad. Y cuando pronuncian palabras de muerte sobre su cuerpo, están hiriendo toda su persona. La Escritura nos enseña que la lengua tiene poder de vida y muerte, y quien la ama comerá de su fruto. Esto no es poesía, hermanos, esto es realidad espiritual. Sus palabras crean atmósferas. Sus palabras abren puertas al cielo o al infierno. Sus palabras pueden ser medicina o veneno. Y hoy vamos a aprender a usar nuestras palabras como medicina divina, como bálsamo de sanación para este cuerpo que Dios nos dio y que tanto necesita de nuestro amor y cuidado. Escúchenme con atención porque lo que voy a compartirles en los próximos minutos no es teoría abstracta ni filosofía vacía. Es sabiduría que viene de la tradición de la Iglesia, de las enseñanzas de los santos, de las Escrituras y de mi propia experiencia, acompañando a personas en su camino de sanación. Vamos a descubrir juntos cómo las palabras que pronunciamos sobre nuestro cuerpo pueden activar o desactivar procesos de salud. Cómo la fe puede movilizar la química de nuestro organismo. Cómo la esperanza puede fortalecer nuestro sistema inmunológico, porque Dios no nos creó como máquinas sin alma, hermanos. Nos creó como seres integrales donde lo espiritual afecta lo físico y lo físico refleja lo espiritual. Y si hoy están aquí escuchándome, si algo en su interior les impulsa a quedarse, es porque el Espíritu Santo quiere hacer una obra nueva en ustedes. Quiere enseñarles a amar su cuerpo como Dios lo ama, a cuidarlo como un tesoro precioso, a hablarle con palabras que traen vida, salud y esperanza. ¿Están listos para este viaje? Entonces respiren profundo, abran su corazón y permitan que la verdad de Dios penetre hasta lo más hondo de su ser. Cuando Dios creó al hombre del barro de la tierra, la Escritura nos dice algo maravilloso. Sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en ser viviente. ¿Se dan cuenta de la belleza de este relato? Dios no creó solo un cuerpo, no creó solo un alma, creó una unidad perfecta donde el aliento divino se une a la materia para formar algo único, algo sagrado, algo que refleja la imagen misma del Creador. Su cuerpo, hermanos, no es un accidente evolutivo, no es un conjunto casual de células. Es una obra maestra diseñada por el arquitecto del universo. Cada órgano, cada célula, cada sistema fue pensado con amor infinito y sabiduría infinita. Y cuando ustedes miran su cuerpo con desprecio, cuando le hablan con odio, están despreciando la obra de Dios, están insultando al artista divino que los formó con sus propias manos. ¿Acaso se atreverían a entrar en una catedral y escupir sobre el altar? Pues eso es exactamente lo que hacen cuando maldicen su propio cuerpo. San Francisco de Asís llamaba a su cuerpo hermano asno, con cariño y respeto, reconociendo que este cuerpo nos sirve fielmente en nuestro camino hacia Dios. No lo llamaba enemigo, no lo trataba como basura, lo reconocía como compañero de viaje, como instrumento de santificación. Y esto es lo que hemos perdido, hermanos. Hemos perdido esa relación de amistad, de respeto, de gratitud hacia nuestro propio cuerpo. Vivimos en una cultura que por un lado idolatra el cuerpo joven y perfecto, y por otro lo desprecia cuando envejece o enferma. Pero ambas actitudes son erradas, ambas niegan la verdad fundamental, que nuestro cuerpo es sagrado no por su apariencia, sino por su origen divino. Cuando yo me miro al espejo no veo solo un sacerdote de 60 y tantos años con sus achaques y sus arrugas. Veo el templo donde Dios habita, veo el instrumento que Él usa para abrazar a los que sufren, para bendecir a los niños, para consolar a los afligidos. Y esa mirada lo cambia todo, hermanos, absolutamente todo. ¿Saben cuántas personas vienen a mí con enfermedades que los médicos no logran explicar del todo? Dolores crónicos, cansancio extremo, enfermedades autoinmunes donde el cuerpo literalmente se ataca a sí mismo. Y cuando profundizamos, cuando vamos al fondo del asunto, descubrimos que estas personas llevan años hablándole a su cuerpo con violencia, con rabia, con rechazo. Odio mis piernas, detesto mi estómago, maldigo este dolor. Y hermanos, esas palabras no se evaporan en el aire. Se clavan en lo más profundo del ser, se graban en la memoria celular, crean patrones de autodestrucción. La ciencia moderna está descubriendo lo que los místicos siempre supieron, que existe una conexión profundísima entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que sucede en nuestro cuerpo. No estoy diciendo que todas las enfermedades sean psicosomáticas, eso sería una simplificación peligrosa.
Pero sí estoy diciendo que nuestras palabras y pensamientos tienen un impacto real, medible, científicamente comprobable sobre nuestra salud física. Les voy a dar un ejemplo concreto que me impactó profundamente. Hace años leí sobre un estudio donde se demostró que las personas que practican la gratitud de manera regular tienen sistemas inmunológicos más fuertes, se recuperan más rápido de las enfermedades y viven más años con mejor calidad de vida. ¿Y saben qué es la gratitud? Sino una forma de hablar bien, de pensar bien, de reconocer el regalo de la vida. Cuando ustedes le dan gracias a Dios por sus ojos que ven, por sus pies que caminan, por su corazón que late, están enviando mensajes de vida a todo su organismo. Están diciendo, eres valioso, eres importante, eres amado. Y ese mensaje transforma la química de su cuerpo, activa procesos de sanación, fortalece sus defensas. No es magia, hermanos, es la sabiduría de Dios plasmada en nuestra propia naturaleza. Dios nos diseñó para florecer en la alabanza, para sanar en la gratitud, para fortalecernos en el amor. Y cuando vivimos en la queja, en el resentimiento, en el odio hacia nosotros mismos, estamos viviendo contra nuestra propia naturaleza, contra el diseño divino. Pero aquí viene algo que necesito que comprendan con absoluta claridad. No estoy hablando de pensamiento positivo barato, no estoy hablando de autoayuda superficial. Estoy hablando de verdad teológica profunda, de sabiduría que viene de 2000 años de tradición cristiana. Cuando los padres de la iglesia hablaban del cuerpo, lo hacían siempre en el contexto de la redención total del ser humano. Cristo no vino solo a salvar almas descarnadas, vino a redimir al hombre completo, cuerpo y alma. Por eso resucitó con su cuerpo, por eso nos promete la resurrección de la carne en el credo que rezamos cada domingo. Su cuerpo tiene un destino eterno, hermanos, no es solo polvo que vuelve al polvo. Es templo destinado a la gloria eterna. Y cuando ustedes comprenden esto, cuando esto penetra realmente en su corazón, cambia radicalmente la manera en que se relacionan con su propio cuerpo. Ya no es solo un vehículo temporal, es parte integral de su identidad eterna. Cuidarlo, sanarlo, amarlo, es un acto de fe, es una forma de honrar el plan que Dios tiene para ustedes. Ahora quiero que piensen en algo que tal vez nunca han considerado. ¿Qué palabras le dijeron a su cuerpo esta mañana cuando se levantaron? ¿Lo saludaron con amor o con queja? Le quiero que piensen en algo que tal vez le dijeron a su cuerpo. ¿Agradecieron por haber descansado o lo maldijeron por sus dolores? Porque hermanos, así como tenemos el hábito de orar por la mañana, así como saludamos a nuestros seres queridos, deberíamos tener el hábito sagrado de bendecir nuestro propio cuerpo cada día. Y sé lo que algunos están pensando, Padre, eso suena raro, eso suena como hablarle a las plantas. Pero no, hermanos, es mucho más profundo que eso. Es reconocer que cada parte de su ser está viva, está consciente de alguna manera misteriosa, está respondiendo constantemente a sus pensamientos y palabras. Santa Teresa de Ávila decía que el cuerpo es el compañero del alma en su camino hacia Dios y que debemos tratarlo con el respeto que merece un compañero fiel. ¿Han pensado alguna vez en su cuerpo como su compañero fiel? ¿O solo lo ven como una carga, como algo que les estorba en su vida espiritual? Déjenme contarles algo de mi propia experiencia. Hubo un tiempo en mi vida sacerdotal donde descuidé completamente mi salud. Pensaba que el cuerpo no importaba, que solo el ministerio importaba. Trabajaba 18 horas al día, dormía poco, comía mal, no hacía ejercicio. Y mi cuerpo empezó a hablarme de la única manera que sabía, con enfermedad. Tuve problemas de presión, problemas digestivos, un cansancio que no se iba ni con el descanso. Y un día, postrado en mi cama de hospital, escuché claramente la voz del Señor en mi corazón. Ángel, ¿cómo pretendes servir a los demás si destruyes el templo que yo te di? Esas palabras me partieron, hermanos, me rompieron completamente. Porque tenía razón. Yo estaba siendo un mal mayordomo del regalo que Dios me había dado. Estaba tratando mi cuerpo como un enemigo, como algo que debía someter y controlar, en lugar de tratarlo como lo que es, un aliado sagrado en mi misión. Desde ese día cambié radicalmente mi relación con mi cuerpo. Empecé a hablarle con amor, a agradecerle, a cuidarlo como cuido las cosas que más valoro. Cada mañana cuando me levanto hago algo muy sencillo pero muy poderoso. Pongo mis manos sobre mi pecho y digo, gracias Padre por este cuerpo que me diste. Gracias por mi corazón que late fielmente, por mis pulmones que respiran, por mis ojos que contemplan tu creación. Bendigo cada célula de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Declaro que este es templo del Espíritu Santo.
y que ninguna enfermedad, ningún dolor tiene la última palabra sobre mí, porque tú eres mi sanador. Y hermanos, esto no es una oración mágica, no es un conjuro, es una declaración de fe, es una forma de alinear mi ser completo con la verdad de Dios. Y he visto los frutos en mi propia vida: más energía, mejor salud, una paz profunda en medio de las dificultades. Porque cuando ustedes bendicen su cuerpo, cuando le hablan con palabras de vida, están cooperando con la gracia de Dios, están abriendo canales para que su poder sanador fluya en ustedes. Y esto es lo que quiero enseñarles hoy: cómo abrir esos canales, cómo convertirse en colaboradores de su propia sanación. Porque miren, hermanos, Dios quiere sanarlos, pero necesita su cooperación. Él respeta profundamente su libertad, respeta sus elecciones, incluyendo las palabras que eligen pronunciar sobre ustedes mismos. Si todos los días se levantan maldiciendo su cuerpo, cerrando las puertas a la esperanza, ¿cómo puede Dios trabajar en ustedes? Es como si estuvieran construyendo muros contra su gracia. Pero cuando ustedes abren su boca para bendecir, para agradecer, para declarar las promesas de Dios sobre su vida, están abriendo ventanas al cielo, están creando espacio para el milagro. Y los milagros no siempre son instantáneos, no siempre son espectaculares. A veces el milagro es levantarse con un poco menos de dolor, es recuperar el apetito, es dormir profundamente después de meses de insomnio. Esos pequeños milagros son semillas de sanación que Dios planta en ustedes cuando ustedes preparan la tierra con sus palabras de fe. ¿Están preparando la tierra o la están llenando de piedras y espinos con sus quejas y maldiciones? Ahora permítanme llevarlos un poco más profundo en esta reflexión. En el Evangelio de Juan, Jesús dice algo extraordinario: el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. ¿Se dan cuenta del poder de esta promesa? Jesús sanó enfermos, devolvió la vista a los ciegos, hizo caminar a los paralíticos, y nos dice que nosotros también podemos participar de esa obra sanadora. ¿Cómo? Primero, creyendo. Segundo, hablando con autoridad. Tercero, actuando en consecuencia. Cuando ustedes le hablan a su cuerpo con fe, con autoridad, diciendo: en el nombre de Jesús declaro sanación sobre mis rodillas, no están inventando nada nuevo. Están ejerciendo la autoridad que Cristo les dio como hijos de Dios. Están usando el poder de la palabra, que es viva y eficaz. Y hermanos, he visto esto funcionar innumerables veces, no en todos los casos, porque el misterio del sufrimiento existe y debemos abrazarlo también. Pero en muchísimos casos he visto cómo la fe hablada, la fe declarada, produce frutos reales de sanación. Hay una mujer en mi parroquia que sufría de artritis severa en las manos. Los médicos le habían dicho que era degenerativa, que solo empeoraría con el tiempo. Ella vino a mí desesperada preguntándome si Dios la había abandonado. Y le dije: hermana, Dios no te ha abandonado, pero tú has abandonado la esperanza. ¿Qué le dices a tus manos cada día? Y ella confesó que las maldecía, que les decía que eran inútiles, que ya no servían. Entonces le enseñé a hacer algo diferente. Cada noche, antes de dormir, debía ungir sus manos con aceite bendito y decirles: manos mías, ustedes han trabajado fielmente por mí durante 50 años. Las bendigo, les agradezco y declaro en el nombre de Jesús que la sanación viene sobre ustedes. Son manos ungidas para servir, para abrazar, para bendecir. Al principio se sentía tonta, me lo confesó después, pero persistió. Y hermanos, en 6 meses el dolor había disminuido en un 70%. Los médicos no podían explicarlo. Hablaban de remisión espontánea. Pero ella y yo sabíamos la verdad. Dios había honrado su fe, había honrado sus palabras de bendición. Porque cuando ustedes hablan vida sobre su cuerpo, están invitando a Dios a hacer lo que Él más ama: restaurar, renovar, sanar. Pero escúchenme bien, porque quiero ser absolutamente claro en esto. No estoy prometiéndoles que si hablan bonito a su cuerpo todos los males desaparecerán. No soy un charlatán que vende ilusiones baratas. Soy un sacerdote que conoce el misterio de la cruz, que sabe que el sufrimiento tiene un lugar en el plan de Dios. Hay santos que vivieron toda su vida con enfermedades terribles y las ofrecieron como sacrificio redentor. Hay personas que llevan su cruz con una gracia que parte el alma y nos enseña más sobre Dios que 1000 sermones. Lo que les estoy diciendo es que ustedes tienen una responsabilidad: no añadir sufrimiento innecesario con sus palabras destructivas. Ya bastante difícil es vivir con una enfermedad crónica como para además estar todo el día hablándole a su cuerpo con odio y desesperanza. Su trabajo es confiar, bendecir, agradecer y dejar los resultados en las manos de Dios.
Tal vez Él los sane completamente, tal vez les dé gracia para llevar su cruz con dignidad, tal vez use su enfermedad para tocar otras vidas, pero en cualquier caso sus palabras deben ser palabras de vida, de fe, de esperanza, porque esas palabras los sostienen en el camino, los fortalecen en la batalla, los conectan con el corazón mismo de Dios. Y ahora pregúntense algo importante. ¿Cómo hablarían de una persona que aman profundamente? ¿Verdad que solo dirían cosas buenas? ¿Verdad que resaltarían sus virtudes? ¿Verdad que los defenderían contra cualquier ataque? Entonces, ¿por qué no hacen lo mismo con su propio cuerpo? ¿Por qué permiten que su lengua sea el peor enemigo de su propia carne? Santiago dice en su carta que la lengua es un fuego, un mundo de maldad que contamina todo el cuerpo, pero también puede ser fuente de bendición, de sanación, de vida. Ustedes eligen cada día qué tipo de lengua van a tener. Y les digo con toda la autoridad de mi ministerio, elijan bendecir, elijan hablar vida, elijan ser aliados de su propio cuerpo en lugar de enemigos. Porque en esa elección está la diferencia entre vivir en guerra constante con ustedes mismos o vivir en la paz que Cristo promete, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda sus corazones, sus mentes y sí, también sus cuerpos. Les he hablado de la importancia de bendecir el cuerpo, de hablarle con amor y gratitud. Pero ahora quiero ir más profundo todavía, quiero tocar algo que tal vez nunca nadie les ha enseñado, la necesidad de pedir perdón a su propio cuerpo. Sí, hermanos, así, como escuchan. Muchos de ustedes necesitan arrodillarse ante Dios y pedirle perdón por cómo han tratado ese templo sagrado que Él les confió. ¿Cuántos años llevan maltratándolo con excesos, con vicios, con descuido? ¿Cuántas veces lo han usado para el pecado en lugar de para la gloria de Dios? Y no me refiero solo a los pecados evidentes de la carne. Me refiero a la gula que destruye su salud, a la pereza que atrofia sus músculos, a la ira que envenena su sangre, al estrés que corroe sus nervios porque confían más en su propio esfuerzo que en la providencia divina. Todo esto es maltrato al cuerpo, hermanos. Todo esto es falta de amor hacia el regalo que Dios les dio. Y necesitan reconocerlo, confesarlo y pedirle perdón tanto a Dios como a su propio cuerpo. Sé que esto suena extraño para algunos, pero déjenme explicarles. Cuando ustedes le piden perdón a su cuerpo, no están adorando la carne, no están haciendo idolatría. Están reconociendo su responsabilidad como mayordomos. Están diciendo, he fallado en cuidarte como debía, he sido un mal administrador del regalo de Dios. Y ese acto de humildad, ese reconocimiento sincero, abre puertas extraordinarias de sanación. Porque, hermanos, el perdón es el bálsamo más poderoso que existe. Cuando ustedes perdonan, cuando piden perdón, están liberando cargas tremendas de culpa, de resentimiento, de toxicidad emocional que se ha enquistado en sus tejidos, en sus órganos, en sus células. La medicina moderna está descubriendo que las emociones negativas no procesadas, especialmente la culpa y el resentimiento, se almacenan literalmente en el cuerpo causando inflamación, dolor, enfermedad. Y el sacramento de la reconciliación, hermanos, no solo limpia el alma, tiene un efecto profundamente sanador en todo el ser, incluyendo el cuerpo físico. Les voy a contar algo muy personal. Hace muchos años, cuando era un joven sacerdote, tuve un problema serio con mi espalda, dolores terribles que me impedían dormir, trabajar, celebrar la misa con dignidad. Fui a médicos, fisioterapeutas, tomé medicamentos, nada funcionaba del todo. Hasta que un día, en oración profunda, el Señor me mostró algo que me dejó sin aliento. Ese dolor era la somatización de una culpa que yo cargaba, un error grave que había cometido años atrás y que nunca había perdonado completamente en mí mismo. Me había confesado, sí, pero no me había perdonado realmente. Y esa falta de perdón hacia mí mismo estaba literalmente doblando mi espalda, estaba creando una carga física de algo que debía ser solo espiritual. Ese día, hermanos, me arrodillé y tuve una conversación larga y honesta con Dios y con mi propio cuerpo. Pedí perdón por la carga injusta que le había impuesto, por convertirlo en el depositario de mi culpa no resuelta. Y les juro por Cristo que en los días siguientes el dolor comenzó a disminuir hasta desaparecer casi por completo. No fue magia, fue gracia. Fue el poder liberador del perdón trabajando en todo mi ser. Entonces les pregunto, ¿qué cargas emocionales, qué culpas no perdonadas están ustedes cargando en su cuerpo? ¿Qué resentimientos, qué rabias, qué tristezas han convertido en dolores físicos? Porque, hermanos, el cuerpo es sabio, el cuerpo habla, el cuerpo grita cuando el alma no encuentra palabras para expresar su dolor. Y muchas veces nuestras enfermedades son el lenguaje desesperado de un corazón que necesita sanar. No todas, no siempre, pero muchas veces sí.
Y cuando ustedes se atreven a mirar honestamente esa conexión, cuando se atreven a pedir perdón y a perdonarse, están iniciando un proceso de sanación integral que va mucho más allá de lo que cualquier medicina puede lograr, porque están tocando la raíz del problema, no solo el síntoma. Están permitiendo que la luz de Cristo penetre en los rincones más oscuros de su ser, esos lugares donde han escondido el dolor, la vergüenza, la culpa, y cuando esa luz llega, hermanos, todo cambia, absolutamente todo. Pero el perdón no es solo hacia ustedes mismos, también necesitan perdonar a su cuerpo por lo que ustedes perciben como sus fallas. Sé que suena contradictorio, pero escúchenme. ¿Cuántos de ustedes están enojados con su cuerpo porque envejeció? ¿Porque ya no tiene la energía de antes? ¿Porque desarrolló una enfermedad? Como si el cuerpo tuviera la culpa, como si los hubiera traicionado. Pero hermanos, su cuerpo no es su enemigo. Su cuerpo está haciendo lo mejor que puede con las circunstancias que ustedes le han dado. Si lo han sometido a estrés crónico, a mala alimentación, a falta de sueño, a excesos de todo tipo, ¿cómo pueden culparlo por no funcionar perfectamente? Es como maltratar un automóvil durante años, nunca hacerle mantenimiento, llenarlo de combustible de mala calidad y luego enojarse cuando se descompone. ¿Ven la injusticia? Pues eso es exactamente lo que muchos hacen con su cuerpo y necesitan perdonarlo, necesitan decirle: perdóname por haberte exigido tanto sin darte el cuidado que merecías. Perdóname por culparte de problemas que yo mismo provoqué con mis malas decisiones. Ese acto de humildad, hermanos, ese reconocimiento, abre nuevos caminos de sanación. Ahora quiero llevarlos a una reflexión que puede ser incómoda, pero absolutamente necesaria: la relación entre el pecado y la enfermedad. No estoy diciendo que toda enfermedad venga del pecado personal, eso sería una herejía y una crueldad. Hay enfermedades que son simplemente parte de vivir en un mundo caído. Hay enfermedades genéticas, hay accidentes, hay misterios que solo Dios comprende. Pero también es verdad que ciertos patrones de pecado, ciertos estilos de vida contrarios a la ley de Dios, tienen consecuencias físicas directas. La promiscuidad trae enfermedades, la gula trae obesidad y diabetes, la ira crónica trae problemas cardíacos, la envidia y el resentimiento envenenan todo el organismo. Esto no es juicio moral, hermanos, es simple causa y efecto. Dios no nos da mandamientos para fastidiarnos, nos los da porque conoce perfectamente cómo funciona la naturaleza humana que Él mismo diseñó. Cuando vivimos según su diseño, florecemos. Cuando vivimos contra su diseño, nos marchitamos. Es así de sencillo y así de serio. He tenido personas en el confesionario que me dicen: Padre, no entiendo por qué Dios permite que esté tan enfermo. Y cuando empezamos a profundizar en su vida, descubrimos patrones de pecado que llevan años, décadas incluso, adicciones, relaciones destructivas, odios guardados como tesoros, vidas enteras vividas en rebeldía contra Dios. Y hermanos, no es que Dios los esté castigando enviándoles enfermedades. Es que ellos mismos han elegido vivir de maneras que naturalmente conducen a la destrucción física, emocional y espiritual. Es como si alguien se pasara la vida golpeándose la cabeza contra una pared y luego se quejara de que Dios le dio dolor de cabeza. ¿Ven la desconexión? Dios nos ha dado libre albedrío y ese libre albedrío incluye la capacidad de hacernos daño a nosotros mismos. Y cuando nos hacemos daño, Él sufre con nosotros, nos llama a la conversión, nos ofrece su gracia sanadora, pero necesitamos reconocer nuestra responsabilidad. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos cambiar. Por eso el sacramento de la reconciliación es tan poderoso, hermanos. No es solo un ritual vacío, no es solo decir palabritas al cura. Es un encuentro real con el Cristo sanador. Es la oportunidad de presentarle todas nuestras heridas, todas nuestras culpas, todos los daños que hemos infligido a nuestro cuerpo y alma. Y Él, en su infinita misericordia, nos limpia, nos renueva, nos da la fuerza para empezar de nuevo. Yo les pregunto, ¿cuánto tiempo llevan sin confesarse? ¿Cuántas cargas están arrastrando que podrían dejar a los pies de la cruz? Porque, hermanos, mientras no se liberen de esas cargas espirituales, su cuerpo seguirá somatizándolas, seguirá expresándolas en forma de dolor, de enfermedad, de sufrimiento. Pero cuando se confiesan sinceramente, cuando reciben la absolución, algo real sucede en todo su ser. No es psicológico solamente, es ontológico. Ustedes cambian, son renovados, la gracia de Dios fluye en ustedes de manera nueva. Y esa gracia trae consigo poder sanador para todo su ser. Déjenme ser muy práctico ahora.
Si están luchando con alguna enfermedad, con algún dolor crónico, con algún problema de salud que no encuentra solución, les invito a hacer un examen de conciencia profundo. Pregúntense, ¿hay algún pecado habitual en mi vida que podría estar contribuyendo a esto? ¿Hay algún resentimiento que necesito soltar? ¿Hay algún perdón que necesito dar o recibir? ¿Hay algún cambio de vida que Dios me está pidiendo y yo estoy resistiendo? Y sean honestos con ustedes mismos, brutalmente honestos, porque la verdad, aunque duela, es lo único que los hará libres. Y cuando identifiquen esas áreas de pecado, de resistencia, de desobediencia a Dios, no se hundan en la culpa es del demonio, hermanos. Lo que Dios quiere es arrepentimiento, que es diferente. El arrepentimiento dice, me equivoqué, lo reconozco, quiero cambiar, necesito tu ayuda. Y cuando ustedes vienen ante Dios con ese corazón contrito, Él nunca, jamás los rechaza. Al contrario, los abraza, los restaura, los renueva. Y después de confesarse, después de recibir la absolución, les recomiendo hacer algo hermoso, tener una conversación de reconciliación con su propio cuerpo. Sí, hermanos, tal como lo escuchan. Busquen un momento de privacidad, pónganse delante de un espejo si es necesario y hablen. Digan, cuerpo mío, perdóname por todos los daños que te he hecho. Perdóname por el alcohol, por las drogas, por la comida basura, por las noches sin dormir, por el estrés al que te sometí. Perdóname por odiarte, por despreciarte, por maltratar el templo que Dios te creó para hacer. Hoy empiezo de nuevo. Hoy me comprometo a cuidarte, a respetarte, a amarte como Dios te ama. Y luego, hermanos, cumplan ese compromiso, no con perfección, porque nadie es perfecto, pero con sinceridad, con esfuerzo real, con determinación de honrar a Dios en la manera en que tratan su propio cuerpo. Porque ese cuerpo es el único que van a tener en esta vida terrenal y merece todo su amor, todo su cuidado, toda su gratitud. Ahora permítanme llevarlos a una verdad que puede revolucionar completamente su experiencia de sanación. La importancia de declarar las promesas de Dios sobre su cuerpo. La Biblia está llena de promesas extraordinarias sobre la salud, la sanación, la restauración, pero esas promesas no se activan automáticamente, hermanos. Necesitan ser creídas, declaradas, apropiadas por fe. En el libro de Proverbios dice, panal de miel son las palabras agradables, dulzura al alma y medicina para los huesos. ¿Se dan cuenta? Las palabras correctas son literalmente medicina. Y las palabras más poderosas que existen son las palabras de Dios. Cuando ustedes toman un versículo de la Biblia que habla de sanación y lo declaran sobre su vida, sobre su cuerpo, no están haciendo magia. Están ejerciendo fe en las promesas de Dios, están alineando su realidad con la voluntad divina. Y eso, hermanos, tiene un poder tremendo, un poder que transforma situaciones, que abre puertas, que trae el cielo a la tierra. Por ejemplo, hay un versículo maravilloso en Éxodo donde Dios dice, yo soy el Señor que te sana. Imaginen empezar cada día declarando sobre ustedes mismos, el Señor es mi sanador. Él conoce cada célula de mi cuerpo, cada órgano, cada sistema, y Él tiene poder para restaurar, para renovar, para sanar. Confío en su poder sanador trabajando en mí en este momento. ¿Creen que esas palabras son neutrales? ¿Creen que no tienen efecto? Les aseguro que sí lo tienen, porque cuando ustedes declaran la palabra de Dios con fe, están invocando su presencia, están activando su poder, están creando atmósfera para el milagro. No siempre el resultado será el que ustedes esperan o quieren, porque Dios es soberano y sus caminos son más altos que los nuestros. Pero siempre, siempre habrá un efecto. Siempre la palabra de Dios produce fruto cuando se declara con fe sincera. Y ese fruto puede ser sanación física, o puede ser paz en medio del dolor, o puede ser fortaleza para sobrellevar la cruz, pero nunca es en vano. Otro versículo poderoso está en el Salmo 103. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Hermanos, este versículo conecta directamente el perdón con la sanación. Y es que no puede haber sanación profunda sin perdón. Ya lo hemos hablado, pero quiero que lo graben en su corazón. Si quieren que su cuerpo sane, necesitan sanar primero su corazón. Necesitan soltar los resentimientos, las amarguras, los odios, porque todo eso es veneno puro que circula por su sangre, que inflama sus tejidos, que debilita su sistema inmunológico. Cuando ustedes perdonan, cuando declaran perdón sobre las personas que los han herido, están liberando a su propio cuerpo de una carga tóxica terrible.
No lo hacen porque la otra persona lo merezca, lo hacen porque ustedes merecen ser libres. Lo hacen porque su salud, su paz, su bienestar son más importantes que su derecho a guardar rencor. Y créanme, hermanos, cuando logran perdonar de verdad, cuando sueltan esas cargas, experimentan una ligereza, una libertad, una renovación que es casi física, como si literalmente les quitaran un peso de encima. Les voy a enseñar una práctica muy concreta que pueden empezar hoy mismo. Elijan 3 versículos de la Biblia que hablen de sanación, de salud, de fortaleza. Puede ser el que ya mencioné, yo soy el Señor que te sana, puede ser por sus llagas fuimos curados, de Isaías puede ser que prosperes en todo así como prospera tu alma, de 3 de Juan, los versículos que resuenen con su corazón. Y cada mañana antes de comenzar su día declaren esos versículos sobre ustedes mismos en voz alta. Pongan sus manos sobre las partes de su cuerpo que más necesitan sanación y digan, en el nombre de Jesús, declaro sanación sobre mi cuerpo, declaro que por las llagas de Cristo fui curado, declaro que el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos está trabajando en mí ahora, trayendo vida, salud, restauración. Y hermanos, háganlo con fe, no con duda. Háganlo creyendo que Dios los escucha, que Él es fiel a sus promesas, que Él quiere su bienestar integral, porque si lo hacen solo como un ritual vacío, como palabras mágicas, no funcionará. Pero si lo hacen con fe genuina, con corazón abierto, con expectativa de que Dios va a responder, prepárense para ver milagros. He visto personas transformadas por esta práctica, simple pero poderosa. Personas que llevaban años con dolores crónicos y empezaron a experimentar alivio. Personas con depresión que encontraron nueva esperanza. Personas con enfermedades autoinmunes que vieron sus análisis mejorar de manera inexplicable para los médicos. Y no todos se curaron completamente. La vida no es así de simple. Y Dios no es un genio de la lámpara que concede todos nuestros deseos. Pero todos, absolutamente todos, experimentaron algo. Más paz, más fe, más conexión con Dios, más amor hacia sí mismos, y eso, hermanos, ya es sanación. Porque la sanación no es solo la ausencia de síntomas, es la restauración de la integridad de la persona, es vivir en armonía con Dios, con uno mismo, con los demás. Y esa armonía es el fundamento sobre el cual la salud física puede florecer. Así que empiecen hoy, no esperen a mañana. Elijan sus versículos, declaren las promesas de Dios sobre su vida y manténganse firmes en la fe sin importar lo que vean o sientan en el momento, porque la fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, y esa fe mueve montañas, hermanos, incluso las montañas de enfermedad que parecen inamovibles. Ahora quiero tocar un aspecto que muchos olvidan cuando hablan de sanación, la importancia del descanso. Hermanos, vivimos en una cultura enloquecida que glorifica el cansancio, que convierte el agotamiento en medalla de honor. Dormí 4 horas, pero terminé el proyecto. Llevó 3 días sin parar de trabajar como si eso fuera algo admirable. Pero hermanos, eso no es virtud, es locura. Es ir directamente contra el diseño de Dios para el ser humano. Cuando Dios creó el mundo, ¿qué hizo el 7º día? Descansó. Y estableció el sábado como día de descanso, no porque Él lo necesitara, sino porque sabía que nosotros lo necesitaríamos. El descanso no es opcional, no es un lujo para los perezosos. Es una necesidad biológica, emocional y espiritual. Su cuerpo se repara durante el sueño, su cerebro procesa emociones durante el descanso, su espíritu se renueva